Mi querido Gonzalo Oliveros, es importante la cantidad de gente sin señalar si es una comunidad o es la otra, o es los del norte, o son los del sur, o son quienes. Pero ya es muy notorio una buena cantidad de empresarios que ya no están en México, que ya no viven, o que van y vienen, atienden sus empresas mexicanas, pero que se quieren pues crecer, globalizar e invertir en otros países. Antes, por ejemplo, muchos de ellos invertían en México el 80%, el 20% afuera. Ahora ese porcentaje se ha invertido, el 80% va afuera, el 20% en México. Pero no solo eso, fíjate. He notado en los recientes tiempos de que los hijos de muchos de estos sectores empresariales importantes en este país, que dan arriba de 1,500 empleos, ¿no? Ya no están en México tampoco, por un tema de seguridad. ¿Tú qué ves en tu entorno? Veo cosas similares. Veo que efectivamente hay una población que está viendo oportunidades en otras partes del mundo. Hay enormes oportunidades en América Latina. Hay oportunidades de bienes raíces en diversas partes de los Estados Unidos que se están tomando a partir de estos recambios sociales de los que hablábamos la semana pasada, Fernanda, la forma en la cual hay norteamericanos que han dejado las grandes ciudades y se han ido a otras partes de la Unión Americana, pero al final de cuentas sí hay dónde comprar y en dónde vender en cuanto a bienes raíces se refiere. Veo esta parte en donde en todo el mundo hay incertidumbre y que esa incertidumbre creo que es una gran oportunidad para poder encontrar oportunidades. Por increíble que parezca, no es necesariamente, viéndolo desde el lado negativo, la mejor noticia. Siendo positivos y optimistas, creo que tendríamos que ver que es el gran momento para aquellos que podrían encontrar cosas que no se habían encontrado anteriormente ni en el país ni en México. Claro que también es una señal de alerta y que tendríamos que poner el foco para todos. ¿Por qué hay gente que está dejando el país? ¿Cómo podemos hacer que no se vayan? Claro. Nadie que deje su territorio es una buena noticia, al contrario. Sí que bueno que haya nuevas inversiones, nuevas oportunidades, que haya la posibilidad de crecer en otras partes del mundo y que el talento mexicano empresarial, artístico, mediático pueda tener esas chances en otros lados. ¿Cómo hacer que se queden? Durante mucho tiempo se habló en México de la famosa fuga de cerebros, si recordarás. Yo lo que creo es que no solo hablar de la fuga de cerebros o de la fuga de capitales, sino la fuga de inspiración o la manera en la cual dicha inspiración también se está exportando. Hace un rato estaba platicando con Paulo Orendain y hablábamos de la Feria de Arte en Los Ángeles y la Maravilloso. cantidad de mexicanos que estaban dentro de la misma, tanto comprando como exhibiéndose, que era algo que no se pensaba hace algunos años. Qué bueno que haya estas posibilidades para mexicanos de que su nombre, su talento pueda verse en otras partes de México. Ojalá y los mexicanos en todos los niveles, en el nivel empresarial, nivel gubernamental, nivel social, reconociéramos estas grandes cualidades que tenemos y que pudiéramos retenerla, Fernanda. Pues sí, creo que el incentivo más grande sería tener oportunidad de trabajo, tener diferentes formas de crecimiento. Yo recuerdo que en nuestro tiempo, Gonzalo, mientras estudiábamos, dependiendo del horario matutino o vespertino, pues teníamos la posibilidad de trabajar en el tiempo que no estábamos estudiando. Cuando terminamos de estudiar teníamos hasta 2, 3 trabajos. Ujú. Hoy hay gente que sigue subsistiendo de 2, 3 trabajos, pero ¿cuántos de ellos o cuántas de ellas de 3 perdieron 2, se quedaron con uno, ya no les da la vida, ya no hay para dónde y sobre todo no encuentran oportunidades, que Mira, eso creo que es lo importante. ayer publicaba un dato sobre el aumento de la pobreza laboral en México, ¿no? Si vemos la pobreza laboral
a inicios del 2019 y la pobreza laboral a finales del 2021, tenemos 5 millones de pobres más. Y es una carga que tiene que ser para toda la sociedad. ¿Cómo hacemos que efectivamente no exista esta cantidad de pobres? Sí, se nos cruzó una pandemia, que no hemos salido de ella. Creo que eso es muy importante decirlo. Sé que estamos en una necesidad enorme de regresar a la normalidad, como por ejemplo sucede en los Estados Unidos, en Los Ángeles y en California. Pareciera que ya en las próximas horas van a, a nombrar o a discutir o a concluir que ya estamos entrando a la etapa endémica en ese estado. Todavía no estamos ahí. Hoy en la mañana veía los datos del doctor López-Gatell. Todavía falta, aguas, todavía falta. No estamos como estábamos, es un hecho, hace un año. Hay las herramientas de medicina y clínicas han sido mucho mejores en estos últimos meses, pero falta una cantidad considerable de población en vacunarse. Entonces, claro que tendríamos que revisar todos estos factores, el factor pandémico, el factor económico y el factor social, para ver cómo poder ayudar a ese sector de la población que no le ha pasado nada bien, ¿no? Tú lo acabas de decir, hay gente que tiene que trabajar 2 o 3 veces y a eso agrégale los horarios de traslado para poder llegar a esas 2 o 3 chambas que tienen para poder subsanar sus gastos, terminan viviendo por trabajar. Y eso en el mejor de los casos. Hay otros que no lo consiguieron y están en el teletrabajo, o peor aún. Ayer leía un reporte que se dio a conocer sobre cómo se encuentran las condiciones laborales de los repartidores en América Latina, de aquellos que además aumentaron de forma exponencial a partir de la pandemia y son deleznables. La manera en la cual los trabajadores de los diversos servicios de reparto, ustedes pónganle el nombre que quieran, pero saben a los cuales me refiero, son terriblemente inhumanas. O sea, los riesgos, el maltrato, los problemas de salud y por supuesto la mala paga, se le tiene que agregar pues la explotación que hay de estas compañías. Entonces creo que sí hay una parte en donde como sociedad tenemos que hacer un alto y revisar y exigir. Revisar qué es lo que estamos haciendo bien o mal, exigir y exigirnos cómo poder cambiar el tablero. Hoy, ¿cuáles dirías son los 3 temas que más te preocupan en tu país, Gonzalo Oliveros? Me preocupa enormemente la seguridad. O sea, me preocupa esta forma en la cual, ya olvídate de lo que tendría que ser algo natural, que puedas salir a la calle con un celular y un reloj, ¿no? Pero ver lo que sucede en Sonora, ver lo que sucede en Zacatecas, lo que sucede en Colima, lo que sucede en Guerrero, lo que sucede en Veracruz, yo creo que son partes que tenemos que poner mucha atención. O sea, la seguridad me preocupa la economía. Me preocupa esta parte en donde lo que tú dices, aunado a la desconfianza que puede haber, aunado a la falta de inversión, aunado al desempleo, deja en peores condiciones a un sector importante de la población. Pero me preocupa sobre todo la diatriba. A ver, creo que tenemos que entender de una vez por todas que no caigamos en el juego político de nadie, tiene que ser a nivel mundial, de que es el grupo A o el grupo B. No, solo existe un grupo que es el grupo de mexicanos. Y creo que lo que tenemos que entender es que todos estamos para construir un país y alabar y aplaudir a quien lo está haciendo muy bien, quien sea, y poder cuestionar a quien lo está haciendo mal para corregirlo. O sea, no se trata de una cuestión de que me caiga mal alguien. O sea, si tú señalas a un corrupto, a un empresario trácala, a un periodista que no está dando bien la información, a una persona que se está pasando el alto, no es porque te caiga mal, es porque tienes que corregirlo para tener una mejor calidad de vida entre todos. Y si no comprendemos que esa es la labor que tenemos que tener todos los mexicanos y que no se trata de estar en el bando A o en el bando B, no es un partido de béisbol, no es un partido de fútbol, no estamos en West Side Story. Estamos en una convivencia social continua y que tiene que ir en evolución. Eso es lo que tenemos que recordar. La columna ayer de País de Miedo de Pascal Beltrán del Río, fíjense, hay una parte que sentí escalofrío. Cuando dice, quienes hablan de un país de esperanza, quizá no registren que salir a divertirse por la noche es ya una actividad de alto riesgo en México.
es una actividad de alto riesgo en México, salir a divertirte. Hasta mañana, mi querido Flaquiguapo, en punto de la hora contigo. ¿Listo para qué tal, Fernanda? Listo.